El intento de fuga de Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del régimen chavista en Venezuela, ha capturado la atención del mundo y ha provocado una serie de reflexiones sobre la inestabilidad política y social que actualmente azota al país sudamericano. Cabello, considerado el número 2 del chavismo, fue sorprendido intentando huir del país con $200 millones en efectivo, un acto que no solo revela la fragilidad de su posición dentro del régimen, sino también las profundas divisiones y crisis que enfrenta el país en su totalidad. Este evento ha marcado un punto de inflexión en la narrativa política de Venezuela, poniendo de manifiesto tanto la desesperación de los altos mandos del chavismo como el descontento creciente en la población. Nacido el 15 de abril de 1963 en el estado de Miranda, Diosdado Cabello ha sido una figura clave en la historia reciente de Venezuela. Desde su ingreso al ejército, su carrera ha estado marcada por la cercanía a Hugo Chávez, quien lo eligió como un aliado clave en el desarrollo del proyecto bolivariano. A lo largo de los años, Cabello ha ocupado diversas posiciones de poder, que van desde ministro de Infraestructura hasta presidente de la Asamblea Nacional. Su ascenso a la cúspide del poder político no solo ha estado acompañado de decisiones controversiales, sino también de una serie de políticas que han tenido un impacto profundo y duradero en la economía y la estructura social del país. Bajo el régimen de Chávez, Cabello fue fundamental en la implementación de políticas que favorecieron la expansión del control estatal sobre la economía y la sociedad. Las nacionalizaciones de empresas y recursos, junto con la creación de misiones sociales, fueron medidas que se presentaron como un intento de redistribución de la riqueza, pero que en la práctica llevaron a una concentración del poder en manos del Estado y sus líderes. Como parte de la élite chavista, se benefició de un sistema que permitió a sus miembros acumular riquezas a expensas de la población. Durante este tiempo, su influencia se expandió considerablemente, lo que le permitió establecer una red de lealtades en el ámbito militar y político. La administración de Nicolás Maduro, que comenzó en 2013 tras la muerte de Chávez, se ha visto marcada por un colapso económico sin precedentes. La caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, junto a la corrupción desenfrenada, ha llevado a Venezuela a convertirse en uno de los países con la mayor inflación del mundo. La hiperinflación ha devastado el poder adquisitivo de los venezolanos, que se ven obligados a hacer largas colas para adquirir productos básicos que son cada vez más escasos. Este panorama ha provocado un descontento generalizado, que se traduce en un creciente sentimiento de frustración y desesperanza entre la población. Las denuncias sobre la corrupción en el gobierno se han multiplicado, y Cabello ha estado en el centro de estas acusaciones. Su acumulación de riqueza, junto con su estilo de vida ostentoso, ha generado un profundo resentimiento entre la población, que observa cómo sus líderes viven en la opulencia mientras ellos enfrentan una dura realidad de escasez y hambre. Las cifras de pobreza extrema han aumentado drásticamente, y se estima que más del 90% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, lo que se traduce en una crisis humanitaria. Las condiciones de vida han llevado a millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores oportunidades, lo que ha provocado una de las crisis migratorias más significativas en la historia reciente de América Latina. Con el aumento del descontento popular, las tensiones internas dentro del chavismo se hicieron más evidentes. La oposición ha ganado fuerza en los últimos años, y aunque ha enfrentado una feroz represión, las protestas han persistido. Cabello, al ser uno de los principales arquitectos del régimen, se convirtió en un blanco de las críticas tanto de la oposición como de sectores descontentos dentro del mismo chavismo. Las diferencias en la estrategia política y económica entre los diferentes sectores del chavismo han llevado a una fragmentación en el interior del partido, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del régimen. Los rumores sobre la posibilidad de una deserción dentro de los altos mandos comenzaron a circular, y las luchas por el poder se intensificaron. En este contexto, la decisión de Cabello de intentar escapar a Cuba se percibió no solo como un acto de desesperación personal, sino también como un reflejo de la creciente inseguridad que sienten muchos en la cúpula del poder. La atmósfera de traición y desconfianza que se ha apoderado de la élite chavista es un indicativo de la inestabilidad que caracteriza al régimen. Esta situación ha sido alimentada por el temor a ser despojados de sus privilegios o incluso a ser arrestados a medida que las investigaciones sobre corrupción se intensifican. El intento de fuga de Cabello se planeó meticulosamente, implicando la movilización de recursos significativos. Con la ayuda de colaboradores leales, logró acumular una fortuna que esperaba llevar consigo en su huida. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando los servicios de inteligencia del Estado interceptaron su plan, deteniendo el avión que se preparaba para despegar. La confiscación de $200 millones en efectivo no solo significó un golpe a Cabello, sino también una fuerte declaración de que la lealtad y la confianza dentro del régimen estaban decayendo. Esta situación ha llevado a un clima de paranoia entre los líderes chavistas, que temen que otros puedan seguir el mismo camino de Cabello.
La caída de Cabello se convirtió rápidamente en un símbolo del desmoronamiento del chavismo. Las imágenes de la confiscación del dinero se difundieron rápidamente, provocando burlas e indignación en una población cansada de la corrupción y el abuso de poder. Este evento puso de manifiesto no solo la fragilidad de Cabello como figura de autoridad, sino también la precariedad del régimen en su conjunto. La inminente crisis del chavismo ha llevado a una polarización aún mayor en la sociedad venezolana, donde los ciudadanos se ven obligados a elegir entre un futuro incierto bajo el régimen actual o la esperanza de un cambio radical. La captura de Cabello tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito político. Nicolás Maduro, ya debilitado por las presiones internas y externas, se vio obligado a abordar la situación con urgencia. En un intento de desmarcarse de la corrupción que rodeaba a Cabello, Maduro ofreció un discurso en el que enfatizaba su compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el escepticismo entre la población era palpable, muchos veían en su declaración una estrategia para salvar su propio pellejo en un momento de crisis. Las promesas de Maduro fueron recibidas con dudas, ya que la población ha estado expuesta a años de discursos vacíos y promesas incumplidas. La posibilidad de que otros miembros de la élite chavista siguieran el mismo camino de Cabello comenzó a ser un tema recurrente en las discusiones sobre el futuro del régimen. Las luchas internas por el poder aumentaron, y la tensión entre los diferentes grupos de poder dentro del chavismo se hizo más evidente. A medida que la lealtad se tornaba escasa, los rumores sobre la posible deserción de otros altos funcionarios se propagaron, generando un clima de inestabilidad. Las divisiones dentro del régimen se convirtieron en un factor crítico que podría acelerar su desmoronamiento. La captura de Cabello provocó una ola de protestas en diferentes ciudades del país. Los venezolanos, cansados de la crisis y el abuso de poder, comenzaron a salir a las calles para exigir cambios significativos en la gestión del gobierno. Las manifestaciones se convirtieron en un símbolo de la resistencia popular contra la corrupción y la impunidad, y la gente comenzó a alzar sus voces en demanda de justicia y un futuro mejor. Esta nueva ola de protestas fue impulsada por una generación más joven, que ha crecido en medio de la crisis y está decidida a luchar por un cambio tangible. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la organización de estas protestas, permitiendo a los ciudadanos compartir sus historias y experiencias. La indignación y el deseo de cambio se convirtieron en un poderoso motor de movilización, y se hicieron sentir en cada rincón del país. El pueblo venezolano comenzó a recuperar su voz, y la idea de un cambio real empezó a resonar en la sociedad. Las plataformas digitales se convirtieron en un espacio de encuentro donde se discutían estrategias y se organizaban acciones, demostrando que la creatividad y la determinación pueden superar la represión. A nivel internacional, el intento de fuga de Cabello fue recibido con una mezcla de sorpresa y condena. Las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos de varios países se manifestaron en contra del régimen, exigiendo un cambio inmediato en las políticas del gobierno y el respeto a los derechos humanos. La comunidad internacional comenzó a exigir el enjuiciamiento de figuras corruptas dentro del chavismo, mientras que algunos países reforzaron las sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Este enfoque internacional ha sido crucial para aumentar la presión sobre el gobierno y fomentar un entorno favorable para el cambio. La atención mediática global se centró en Venezuela, y las historias sobre la corrupción y la crisis humanitaria comenzaron a captar el interés de audiencias de todo el mundo. Las narrativas sobre el sufrimiento del pueblo venezolano y la lucha por la democracia se volvieron prominentes, impulsando un sentido de solidaridad internacional. La denuncia de los abusos y la búsqueda de justicia se convirtieron en una causa común, y muchas organizaciones comenzaron a trabajar en iniciativas para proporcionar ayuda humanitaria a los más afectados por la crisis. A pesar de la adversidad, la resistencia del pueblo venezolano se ha mantenido fuerte. Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos humanos y la justicia social. A través de sus esfuerzos, se han creado espacios para el diálogo y la acción colectiva, fomentando la participación ciudadana y la conciencia social. Este movimiento ha sido fundamental para inspirar a las nuevas generaciones y recordarles que el cambio es posible, incluso en medio de la opresión. El legado de Diosdado Cabello se encuentra en un punto de inflexión. Su historia no solo es una advertencia sobre los peligros de la corrupción y el abuso de poder, sino también un recordatorio de la capacidad de resistencia del pueblo venezolano. La historia de Venezuela está llena de capítulos oscuros, pero también de episodios de lucha y esperanza. A medida que los venezolanos continúan luchando por un futuro mejor, la narrativa de su país está lejos de haber terminado. El futuro de Venezuela se encuentra en una encrucijada, y el desenlace de esta dramática historia dependerá de la capacidad de su pueblo para unirse y exigir un nuevo amanecer. La lucha por un cambio en Venezuela no se limita solo a la política.
también abarca la búsqueda de justicia social y económica. La población está tomando conciencia de la necesidad de transformar no solo el sistema político, sino también las estructuras que perpetúan la desigualdad y la injusticia. En este sentido, se han visto esfuerzos para construir alternativas y promover iniciativas comunitarias que busquen generar un impacto positivo en la vida de las personas. Las comunidades organizadas están explorando formas de resistir a la opresión y de fomentar la autogestión. Este enfoque ha permitido a muchos venezolanos replantearse su papel en la sociedad y convertirse en actores activos en la búsqueda de soluciones. La capacidad de la gente para unirse en torno a causas comunes es una señal de esperanza en medio de la crisis. Este nuevo espíritu de lucha es vital para la construcción de un futuro más justo y equitativo. La educación también juega un papel fundamental en este proceso de cambio. La creciente necesidad de información y conciencia social ha llevado a muchas organizaciones a enfocarse en la educación como un medio para empoderar a la población. A través de talleres, conferencias y campañas de sensibilización, se está fomentando una cultura de participación y responsabilidad cívica. La generación más joven, en particular, se ha convertido en un pilar de este movimiento, impulsando la demanda de un futuro diferente. La música, el arte y la cultura han sido también herramientas poderosas de resistencia. Los artistas han utilizado su talento para expresar el descontento y la esperanza de un pueblo que busca cambiar su realidad. A través de la creatividad, han logrado visibilizar la situación en Venezuela y unir a la comunidad en torno a un mensaje de lucha y esperanza. Las manifestaciones culturales se han convertido en espacios de encuentro donde se celebra la identidad y la resistencia del pueblo venezolano. El camino hacia la recuperación de Venezuela será largo y complicado. Sin embargo, la determinación de su gente es un factor clave para enfrentar los desafíos que se presenten. La memoria colectiva de la lucha por la libertad y la justicia será una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Cada paso hacia adelante, cada pequeño logro, será un testimonio del poder del pueblo en su búsqueda de un futuro mejor. A medida que el mundo observa con atención, el tiempo dirá si el intento de fuga de Cabello marcará el inicio de un cambio significativo en la política venezolana o si el chavismo encontrará la manera de aferrarse al poder una vez más. Sin embargo, lo que es indiscutible es que la voz del pueblo se ha hecho escuchar y que la lucha por un futuro diferente es cada vez más fuerte. La esperanza de un nuevo amanecer en Venezuela depende de la capacidad de su gente para unirse y exigir un cambio real, sostenible y duradero. La historia de Venezuela está lejos de haber terminado, y cada día trae consigo nuevas oportunidades para construir un país en el que todos puedan vivir con dignidad y justicia. La lucha continúa, y el pueblo venezolano está decidido a no rendirse. El futuro de Venezuela será determinado no solo por las acciones de sus líderes, sino también por el compromiso y la participación de su población. A medida que las nuevas generaciones se involucran activamente en la vida política y social del país, hay una creciente posibilidad de que se puedan generar cambios significativos. Este compromiso se manifiesta en una mayor participación en elecciones, en la organización de movimientos sociales y en la búsqueda de alternativas a un sistema que ha fracasado en proporcionar bienestar a la ciudadanía. Es fundamental que los venezolanos continúen abogando por sus derechos y exigiendo rendición de cuentas a sus líderes. Además, la comunidad internacional debe seguir prestando atención a la situación en Venezuela y apoyar las iniciativas que buscan promover la democracia y los derechos humanos. Las sanciones y la presión diplomática son herramientas que pueden contribuir a un cambio positivo, pero es crucial que estas medidas sean acompañadas de un enfoque que fomente la inclusión y la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana. La comunidad internacional puede desempeñar un papel vital al apoyar la creación de espacios de diálogo entre el gobierno y la oposición, así como al impulsar iniciativas de desarrollo económico y social. La narrativa de Venezuela es una historia de resiliencia y esperanza, una historia que sigue evolucionando a medida que la lucha por un futuro mejor continúa. Los capítulos que aún están por escribirse dependerán de la determinación del pueblo venezolano para superar los desafíos que enfrentan y de su capacidad para imaginar y construir un futuro diferente. La lucha por la justicia, la equidad y la democracia es una causa noble que trasciende fronteras y que resuena en el corazón de todos aquellos que anhelan un mundo más justo. A medida que los venezolanos continúan su lucha, es esencial que se mantenga viva la memoria de aquellos que han sufrido y sacrificado por un futuro mejor. La historia de Venezuela es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia nunca es en vano. La resiliencia del pueblo, su capacidad para organizarse y luchar por sus derechos, es un testimonio del espíritu indomable que reside en cada uno de ellos. El camino hacia la recuperación y el renacimiento de Venezuela puede ser arduo, pero la esperanza y la determinación del pueblo son fuerzas poderosas que no deben subestimarse. Así, el futuro de Venezuela se construye día a día, en cada acción, en cada manifestación de solidaridad y en cada esfuerzo por cambiar la realidad.
La historia de Diosdado Cabello es solo una parte de un relato más grande, uno que incluye a millones de venezolanos que se niegan a rendirse. La lucha por un futuro mejor no es solo una batalla política, es una lucha por la dignidad humana, por la justicia social y por el derecho de cada ciudadano a vivir en un país donde se respeten sus derechos y se garantice su bienestar. La voz del pueblo, cada vez más fuerte y unida, resonará en los corazones de quienes se atreven a soñar con un futuro mejor. El cambio es posible, y el pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez que, a pesar de los obstáculos, la esperanza nunca se extinguirá. Con cada paso que den hacia adelante, están escribiendo una nueva historia, una historia de lucha, resistencia, y sobre todo, de esperanza. La historia política de Venezuela ha estado marcada por ciclos de inestabilidad y tensión, que han contribuido a la creación de un clima en el que la polarización se convierte en la norma. Desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, el país ha navegado por un mar de dificultades políticas, donde la lucha por el poder ha estado entrelazada con el deseo de construir una sociedad más justa y equitativa. A pesar de haber experimentado un periodo de democracia, las tensiones entre partidos políticos han sido una constante, con la corrupción y el clientelismo socavando la confianza en las instituciones. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un cambio radical en esta narrativa, impulsando un modelo que se distanció de las prácticas políticas tradicionales y que prometió una redistribución del poder y los recursos a favor de las clases más desfavorecidas. El fenómeno del chavismo ha sido, en parte, una respuesta a la desigualdad y la exclusión que muchos venezolanos han sentido a lo largo de los años. La narrativa de Chávez resonó profundamente entre las masas que habían sido marginadas por el sistema político anterior. El discurso del socialismo del siglo XXI prometía no solo el empoderamiento de las clases populares, sino también una forma de dignidad que había sido negada a muchos. Sin embargo, este ideal se ha visto empañado por la implementación de políticas que han favorecido la concentración del poder en manos del Ejecutivo y la represión de cualquier disidencia. A medida que el gobierno de Chávez consolidó su control, la narrativa del chavismo construyó un enemigo claro, que es la oposición, presentándola no solo como adversaria política, sino como un elemento que busca desestabilizar el país y destruir los logros alcanzados durante su mandato. La crisis humanitaria actual en Venezuela no puede entenderse sin considerar el impacto de años de políticas económicas deficientes, la corrupción endémica y la mala gestión de los recursos naturales. Los informes sobre la situación de salud pública son alarmantes, con hospitales que carecen de insumos básicos y personal médico que ha abandonado el país en busca de mejores oportunidades. Las enfermedades prevenibles, como el sarampión y la difteria, han resurgido, poniendo de manifiesto las consecuencias devastadoras de la crisis. Los niños, en particular, han sido severamente afectados por la desnutrición y la falta de atención médica. Esto ha llevado a que organizaciones internacionales intervengan, aunque sus esfuerzos a menudo se ven obstaculizados por la resistencia del régimen a aceptar ayuda humanitaria que no esté bajo su control. La falta de acceso a tratamientos médicos adecuados y a medicamentos esenciales ha convertido a la crisis de salud en una cuestión de derechos humanos. El dolor de la diáspora venezolana se extiende más allá de las fronteras del país. La migración masiva ha transformado no solo la estructura social de Venezuela, sino también la de naciones vecinas que han tenido que absorber a millones de migrantes. Muchos países de América Latina, especialmente Colombia y Perú, han recibido a venezolanos que huyen de la crisis, creando tensiones en sus propios sistemas de salud, educación y empleo. Los migrantes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad, incluida la xenofobia y la falta de acceso a servicios básicos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la comunidad migrante ha demostrado una notable capacidad de adaptación, formando redes de apoyo que les permiten mantenerse conectados con su patria y contribuir a las economías locales. Estas redes no solo ofrecen asistencia inmediata, sino que también fomentan un sentido de identidad y comunidad que es vital en un momento de desarraigo. En el ámbito cultural, los venezolanos han encontrado formas innovadoras de expresar su resistencia. El arte ha emergido como un medio de protesta, con artistas que utilizan su talento para reflejar la realidad del país. La música, el teatro y la literatura se han convertido en plataformas para criticar la situación política y ofrecer una visión esperanzadora de un futuro diferente. Este renacer cultural no solo sirve como un catalizador para la reflexión y el debate, sino que también proporciona un sentido de comunidad y pertenencia entre los que luchan por un cambio. Las nuevas generaciones de artistas han utilizado las redes sociales para difundir su mensaje, alcanzando audiencias globales y generando empatía hacia la situación venezolana. Este uso del arte como herramienta de resistencia es fundamental para mantener viva la memoria histórica y construir una narrativa alternativa que desafíe la propaganda del régimen. La educación es otro sector que ha sufrido considerablemente bajo el régimen de Maduro.
La desinversión en el sistema educativo ha llevado a un notable deterioro en la calidad de la enseñanza. Muchos docentes han abandonado sus empleos debido a salarios insuficientes y condiciones laborales precarias. Las aulas vacías son un reflejo de un sistema que no solo pierde a sus educadores, sino también a sus estudiantes, quienes buscan oportunidades en el extranjero. Sin embargo, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales han empezado a asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes, creando iniciativas que buscan ofrecer un espacio seguro y un acceso a una educación de calidad. Estos esfuerzos son vitales para empoderar a la próxima generación y fomentar un sentido de responsabilidad cívica. La educación se ha convertido en un acto de resistencia, donde los jóvenes son alentados a cuestionar la narrativa oficial y a desarrollar un pensamiento crítico que les permita imaginar un futuro diferente. Las luchas por los derechos humanos han cobrado fuerza en Venezuela en respuesta a las violaciones sistemáticas perpetradas por el régimen. Activistas han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estos informes han llamado la atención de organizaciones internacionales y han puesto presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas. Sin embargo, la represión contra los defensores de los derechos humanos ha aumentado, lo que crea un ambiente de temor y desconfianza entre aquellos que buscan denunciar estas atrocidades. Las manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas, y los líderes de la oposición enfrentan arrestos arbitrarios. A pesar de estas amenazas, la valentía de los defensores de los derechos humanos sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de la importancia de la justicia en la lucha por la democracia. La comunidad internacional ha jugado un papel crucial en la crisis venezolana, aunque sus esfuerzos han sido variados y, a menudo, contradictorios. Algunos países han impuesto sanciones al régimen, mientras que otros han optado por mantener relaciones diplomáticas. Este enfoque dividido ha llevado a confusión sobre cómo abordar la crisis y ha dejado a la oposición sin un respaldo sólido. La falta de consenso entre los actores internacionales resalta la complejidad del panorama político en Venezuela y la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. La falta de una estrategia unificada puede perpetuar la situación de crisis, ya que el régimen se siente respaldado por aliados que minimizan la gravedad de la situación. Esto pone de relieve la necesidad urgente de un enfoque coordinado que priorice los derechos humanos y la democracia en Venezuela. En el ámbito militar, las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido fundamentales para la supervivencia del régimen de Maduro. A lo largo de los años, el ejército ha sido utilizado para reprimir protestas y mantener el control social. Sin embargo, la lealtad de las Fuerzas Armadas ha comenzado a ser cuestionada, especialmente a medida que la crisis económica se agrava y los soldados enfrentan las mismas penurias que la población civil. La corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la falta de recursos han sembrado dudas sobre la capacidad del régimen para mantener el control. La posible fractura en las lealtades militares podría ser un punto de inflexión en la lucha por el futuro del país, ya que una deserción masiva podría debilitar considerablemente el poder del régimen y abrir la puerta a un cambio significativo en la estructura de poder. La narrativa del chavismo también se enfrenta a nuevos desafíos, con la llegada de una generación joven que se siente desilusionada con las promesas incumplidas del pasado. Esta juventud, que ha crecido en medio de la crisis, busca alternativas que les permitan construir un futuro más prometedor. Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que los jóvenes expresen su descontento y organicen movimientos que desafían el status quo. La capacidad de movilización a través de plataformas digitales ha permitido a los jóvenes crear un sentido de comunidad más allá de las fronteras físicas, desafiando las narrativas que buscan silenciarlos. Este nuevo activismo es una señal de esperanza y una prueba de que el espíritu de resistencia sigue vivo entre las generaciones más jóvenes. El concepto de solidaridad ha cobrado un nuevo significado en la sociedad venezolana. Las comunidades se han organizado para ayudar a quienes lo necesitan, creando redes de apoyo que les permiten enfrentar la adversidad de manera conjunta. Este espíritu solidario es un testimonio de la resiliencia del pueblo venezolano y de su determinación por no rendirse a pesar de las dificultades. La cooperación y el apoyo mutuo son esenciales para la supervivencia de muchos, y estas iniciativas han demostrado ser una fuente de esperanza en tiempos oscuros. Este sentido de comunidad ha trascendido el ámbito local, con venezolanos en el extranjero contribuyendo a esfuerzos humanitarios y apoyando a su gente. Las historias de aquellos que se han levantado contra la opresión sirven como inspiración para las generaciones futuras. La memoria de estas luchas es fundamental para construir un futuro en el que prevalezca la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. A medida que la situación en Venezuela continúa evolucionando, es esencial recordar que cada acción cuenta y que la lucha por la libertad es un camino colectivo. Las voces de los oprimidos deben ser escuchadas, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar que se construya un futuro en el que la dignidad humana sea una prioridad y no una opción.
El deseo de un cambio en Venezuela está presente en el corazón de cada venezolano. A través de las adversidades, han encontrado formas de resistir y luchar por un futuro mejor. La cultura de resistencia que se ha forjado en este contexto es un elemento poderoso que puede catalizar cambios significativos. La creatividad y la innovación han surgido en medio de la crisis, y la sociedad civil ha demostrado ser un actor fundamental en la búsqueda de soluciones. La determinación de los venezolanos de no rendirse es un legado que puede inspirar a otras naciones que enfrentan desafíos similares. En última instancia, la esperanza de un futuro brillante radica en la capacidad de la población para unirse y exigir sus derechos, transformando su dolor en poder y su sufrimiento en acción. La historia política de Venezuela ha estado marcada por ciclos de inestabilidad y tensión, que han contribuido a la creación de un clima en el que la polarización se convierte en la norma. Desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, el país ha navegado por un mar de dificultades políticas, donde la lucha por el poder ha estado entrelazada con el deseo de construir una sociedad más justa y equitativa. A pesar de haber experimentado un periodo de democracia, las tensiones entre partidos políticos han sido una constante, con la corrupción y el clientelismo socavando la confianza en las instituciones. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un cambio radical en esta narrativa, impulsando un modelo que se distanció de las prácticas políticas tradicionales y que prometió una redistribución del poder y los recursos a favor de las clases más desfavorecidas. El fenómeno del chavismo ha sido, en parte, una respuesta a la desigualdad y la exclusión que muchos venezolanos han sentido a lo largo de los años. La narrativa de Chávez resonó profundamente entre las masas que habían sido marginadas por el sistema político anterior. El discurso del socialismo del siglo XXI prometía no solo el empoderamiento de las clases populares, sino también una forma de dignidad que había sido negada a muchos. Sin embargo, este ideal se ha visto empañado por la implementación de políticas que han favorecido la concentración del poder en manos del Ejecutivo y la represión de cualquier disidencia. A medida que el gobierno de Chávez consolidó su control, la narrativa del chavismo construyó un enemigo claro, que es la oposición, presentándola no solo como adversaria política, sino como un elemento que busca desestabilizar el país y destruir los logros alcanzados durante su mandato. La crisis humanitaria actual en Venezuela no puede entenderse sin considerar el impacto de años de políticas económicas deficientes, la corrupción endémica y la mala gestión de los recursos naturales. Los informes sobre la situación de salud pública son alarmantes, con hospitales que carecen de insumos básicos y personal médico que ha abandonado el país en busca de mejores oportunidades. Las enfermedades prevenibles, como el sarampión y la difteria, han resurgido, poniendo de manifiesto las consecuencias devastadoras de la crisis. Los niños, en particular, han sido severamente afectados por la desnutrición y la falta de atención médica. Esto ha llevado a que organizaciones internacionales intervengan, aunque sus esfuerzos a menudo se ven obstaculizados por la resistencia del régimen a aceptar ayuda humanitaria que no esté bajo su control. La falta de acceso a tratamientos médicos adecuados y a medicamentos esenciales ha convertido a la crisis de salud en una cuestión de derechos humanos. El dolor de la diáspora venezolana se extiende más allá de las fronteras del país. La migración masiva ha transformado no solo la estructura social de Venezuela, sino también la de naciones vecinas que han tenido que absorber a millones de migrantes. Muchos países de América Latina, especialmente Colombia y Perú, han recibido a venezolanos que huyen de la crisis, creando tensiones en sus propios sistemas de salud, educación y empleo. Los migrantes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad, incluida la xenofobia y la falta de acceso a servicios básicos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la comunidad migrante ha demostrado una notable capacidad de adaptación, formando redes de apoyo que les permiten mantenerse conectados con su patria y contribuir a las economías locales. Estas redes no solo ofrecen asistencia inmediata, sino que también fomentan un sentido de identidad y comunidad que es vital en un momento de desarraigo. En el ámbito cultural, los venezolanos han encontrado formas innovadoras de expresar su resistencia. El arte ha emergido como un medio de protesta, con artistas que utilizan su talento para reflejar la realidad del país. La música, el teatro y la literatura se han convertido en plataformas para criticar la situación política y ofrecer una visión esperanzadora de un futuro diferente. Este renacer cultural no solo sirve como un catalizador para la reflexión y el debate, sino que también proporciona un sentido de comunidad y pertenencia entre los que luchan por un cambio. Las nuevas generaciones de artistas han utilizado las redes sociales para difundir su mensaje, alcanzando audiencias globales y generando empatía hacia la situación venezolana. Este uso del arte como herramienta de resistencia es fundamental para mantener viva la memoria histórica y construir una narrativa alternativa que desafíe la propaganda del régimen. La educación es otro sector que ha sufrido considerablemente bajo el régimen de Maduro.
La desinversión en el sistema educativo ha llevado a un notable deterioro en la calidad de la enseñanza. Muchos docentes han abandonado sus empleos debido a salarios insuficientes y condiciones laborales precarias. Las aulas vacías son un reflejo de un sistema que no solo pierde a sus educadores, sino también a sus estudiantes, quienes buscan oportunidades en el extranjero. Sin embargo, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales han empezado a asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes, creando iniciativas que buscan ofrecer un espacio seguro y un acceso a una educación de calidad. Estos esfuerzos son vitales para empoderar a la próxima generación y fomentar un sentido de responsabilidad cívica. La educación se ha convertido en un acto de resistencia, donde los jóvenes son alentados a cuestionar la narrativa oficial y a desarrollar un pensamiento crítico que les permita imaginar un futuro diferente. Las luchas por los derechos humanos han cobrado fuerza en Venezuela en respuesta a las violaciones sistemáticas perpetradas por el régimen. Activistas han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estos informes han llamado la atención de organizaciones internacionales y han puesto presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas. Sin embargo, la represión contra los defensores de los derechos humanos ha aumentado, lo que crea un ambiente de temor y desconfianza entre aquellos que buscan denunciar estas atrocidades. Las manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas, y los líderes de la oposición enfrentan arrestos arbitrarios. A pesar de estas amenazas, la valentía de los defensores de los derechos humanos sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de la importancia de la justicia en la lucha por la democracia. La comunidad internacional ha jugado un papel crucial en la crisis venezolana, aunque sus esfuerzos han sido variados y, a menudo, contradictorios. Algunos países han impuesto sanciones al régimen, mientras que otros han optado por mantener relaciones diplomáticas. Este enfoque dividido ha llevado a confusión sobre cómo abordar la crisis y ha dejado a la oposición sin un respaldo sólido. La falta de consenso entre los actores internacionales resalta la complejidad del panorama político en Venezuela y la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. La falta de una estrategia unificada puede perpetuar la situación de crisis, ya que el régimen se siente respaldado por aliados que minimizan la gravedad de la situación. Esto pone de relieve la necesidad urgente de un enfoque coordinado que priorice los derechos humanos y la democracia en Venezuela. En el ámbito militar, las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido fundamentales para la supervivencia del régimen de Maduro. A lo largo de los años, el ejército ha sido utilizado para reprimir protestas y mantener el control social. Sin embargo, la lealtad de las Fuerzas Armadas ha comenzado a ser cuestionada, especialmente a medida que la crisis económica se agrava y los soldados enfrentan las mismas penurias que la población civil. La corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la falta de recursos han sembrado dudas sobre la capacidad del régimen para mantener el control. La posible fractura en las lealtades militares podría ser un punto de inflexión en la lucha por el futuro del país, ya que una deserción masiva podría debilitar considerablemente el poder del régimen y abrir la puerta a un cambio significativo en la estructura de poder. La narrativa del chavismo también se enfrenta a nuevos desafíos, con la llegada de una generación joven que se siente desilusionada con las promesas incumplidas del pasado. Esta juventud, que ha crecido en medio de la crisis, busca alternativas que les permitan construir un futuro más prometedor. Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que los jóvenes expresen su descontento y organicen movimientos que desafían el status quo. La capacidad de movilización a través de plataformas digitales ha permitido a los jóvenes crear un sentido de comunidad más allá de las fronteras físicas, desafiando las narrativas que buscan silenciarlos. Este nuevo activismo es una señal de esperanza y una prueba de que el espíritu de resistencia sigue vivo entre las generaciones más jóvenes. El concepto de solidaridad ha cobrado un nuevo significado en la sociedad venezolana. Las comunidades se han organizado para ayudar a quienes lo necesitan, creando redes de apoyo que les permiten enfrentar la adversidad de manera conjunta. Este espíritu solidario es un testimonio de la resiliencia del pueblo venezolano y de su determinación por no rendirse a pesar de las dificultades. La cooperación y el apoyo mutuo son esenciales para la supervivencia de muchos, y estas iniciativas han demostrado ser una fuente de esperanza en tiempos oscuros. Este sentido de comunidad ha trascendido el ámbito local, con venezolanos en el extranjero contribuyendo a esfuerzos humanitarios y apoyando a sus compatriotas a través de donaciones y campañas de recaudación de fondos. Las manifestaciones masivas en contra del régimen han sido una constante en los últimos años. Estos actos de resistencia han demostrado la valentía de un pueblo que se niega a aceptar el status quo. Sin embargo, las respuestas represivas del gobierno han hecho que muchas personas piensen dos veces antes de salir a la calle. La violencia y la represión se han convertido en un método habitual para silenciar a quienes se atreven a cuestionar el poder.
A pesar de ello, los venezolanos continúan arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor, convirtiéndose en un símbolo de lucha y determinación. Las imágenes de estas protestas han resonado en todo el mundo, generando solidaridad internacional y aumentando la presión sobre el régimen. Sin embargo, la brutalidad con la que se ha respondido a estas manifestaciones ha dejado profundas cicatrices en la sociedad, evidenciando la necesidad de un cambio estructural en el país. El apoyo de la comunidad internacional es crucial para el futuro de Venezuela. La presión diplomática y las sanciones económicas pueden desempeñar un papel importante en la búsqueda de una salida a la crisis. Sin embargo, la intervención extranjera debe ser cuidadosa y respetuosa, asegurando que no se socave la soberanía del país. La comunidad internacional debe trabajar en conjunto con la oposición venezolana para encontrar soluciones sostenibles que prioricen el bienestar del pueblo y su derecho a determinar su propio futuro. Además, es fundamental que los gobiernos extranjeros escuchen a las voces de los venezolanos, permitiendo que su experiencia y conocimiento guíen las acciones internacionales. Este enfoque inclusivo es esencial para crear un verdadero sentido de participación y empoderamiento entre los ciudadanos. La historia de Venezuela está llena de contradicciones, y el futuro del país sigue siendo incierto. Sin embargo, la capacidad de resistencia del pueblo venezolano, su espíritu indomable y su lucha por un cambio son innegables. A medida que el país enfrenta nuevos desafíos, es crucial que los venezolanos se mantengan unidos en su búsqueda de justicia, dignidad y democracia. El camino por delante será arduo, pero la esperanza de un futuro mejor sigue viva, impulsada por aquellos que se niegan a rendirse ante la adversidad. La historia reciente del país ha sido un viaje tumultuoso, pero también ha sido un periodo de aprendizaje y fortaleza colectiva. La búsqueda de un cambio verdadero requiere no solo coraje, sino también la voluntad de aprender del pasado y construir un futuro inclusivo. La lucha por la libertad y los derechos humanos en Venezuela es un testimonio del coraje y la determinación de su gente. Las historias de aquellos que se han levantado contra la opresión sirven como inspiración para las generaciones futuras. La memoria de estas luchas es fundamental para construir un futuro en el que prevalezca la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. A medida que la situación en Venezuela continúa evolucionando, es esencial recordar que cada acción cuenta y que la lucha por la libertad es un camino colectivo. Las voces de los oprimidos deben ser escuchadas, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar que se construya un futuro en el que la dignidad humana sea una prioridad y no una opción. El deseo de un cambio en Venezuela está presente en el corazón de cada venezolano. A través de las adversidades, han encontrado formas de resistir y luchar por un futuro mejor. La cultura de resistencia que se ha forjado en este contexto es un elemento poderoso que puede catalizar cambios significativos. La creatividad y la innovación han surgido en medio de la crisis, y la sociedad civil ha demostrado ser un actor fundamental en la búsqueda de soluciones. La determinación de los venezolanos de no rendirse es un legado que puede inspirar a otras naciones que enfrentan desafíos similares. En última instancia, la esperanza de un futuro brillante radica en la capacidad de la población para unirse y exigir sus derechos, transformando su dolor en poder y su sufrimiento en acción.